Ok, como siempre, una pequeña aclaración antes de partir. Estas son soluciones, ya posibles soluciones, y no necesariamente son la pauta. Ya los problemas se pueden resolver de otra forma. El primero dice así: coyotes y gallinas. Un granjero ha decidido separar a sus gallinas dentro del gallinero para evitar que los coyotes las ataquen. El recinto donde están las gallinas se representa como un string, donde cada posición puede ser un espacio vacío representado por una X y una gallina, representado por una G. Entonces, lo recomendable al tiro siempre es destacar los datos importantes. Aquí nos están diciendo que tenemos una entrada representada como un string, ¿cierto? Y nos dan dos símbolos importantes, la X mayúscula, que es un espacio vacío, y la G, que es una gallina. Y nos dicen, por ejemplo, el string X, G, X, G, G, X representa un gallinero de seis espacios, con gallinas en las posiciones uno, 3 y 4, considerando índices que parten desde cero. Nosotros sabemos que en Python y en la programación general siempre nosotros contamos desde cero. Y aquí, para guiarnos, podríamos incluso colocar las posiciones. Cero, ¿cierto? Uno, 2, 3, perdón por la letra, 4 y el 5, ¿ya? Y tal como nos dice, las G las tenemos en la posición uno, las tenemos en la posición 3 y en la 4, ¿ya? Durante la noche los coyotes ataquen. El ataque también se representa como un string del mismo largo, ¿ya? O sea que el string en donde está el recinto y el string del ataque son exactamente el mismo largo. Y aquí tenemos la X, que no hubo ataque en esa posición, y la C, donde el coyote atacó en esa posición. Por ejemplo, XXXXCX indica un ataque que afecta a la penúltima posición, ¿cierto? A la de acá, esta C de acá. Si allí había una gallina, esta resulta ser atacada. Se te solicita generar un programa que informe al granjero. Ay, no, si estoy grabando, perdón, pensé que no estaba grabando. Si allí había una gallina, esta resulta ser atacada. Se te solicita generar un programa que informe al granjero cuántas gallinas salieron ilesas esa noche. Ya, entonces hasta ahí estamos súper bien, ¿cierto? Se entiende que básicamente vamos a tener dos strings del mismo largo y tenemos que ir comparando posición por posición, ¿cierto? Y si es que tenemos una G en el recinto y tenemos una X, entonces esa gallina no fue atacada, sobrevivió. En cambio, si es que tenemos una G en recinto, pero tenemos una C en ataque y están en la misma posición, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Ahí esa gallina probablemente no sobrevivió y no se considera como ilesa, ya porque nos están pidiendo las gallinas ilesas. La entrada dice: el programa debe solicitar dos strings, ambos del mismo largo, usando los mensajes recinto para el primero y ataques para el segundo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos G y tenemos C. O sea, esta gallina no salió ilesa. Acá tenemos X y tenemos C. O sea que el coyote atacó, pero no había gallina directamente. Pero acá, por ejemplo, tenemos G y tenemos X. O sea que la gallina estuvo ahí y estuvo ilesa. No atacó ningún coyote. Déjenme borrar esto. Ya. El programa debe imprimir N gallinas, ahí falta la palabra gallinas, salieron ilesas esta noche, donde N es la cantidad total de gallinas que no fueron atacadas. Ten en cuenta que el mensaje siempre se imprime en plural, incluso si N es cero o uno. Por ejemplo, para el caso anterior, 1 gallinas salieron ilesas esta noche. Y aquí tenemos las entradas, y nuevamente aplica lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos GX, por lo tanto, esta gallina salió ilesa. XC, aquí el coyote atacó, pero no había ninguna gallina. De acá había una gallina, pero también no hubo ningún ataque. Entonces también salió ilesa. Dos gallinas salieron ilesas. En cambio, aquí tenemos un recinto de puras gallinas, ¿ya? Y tenemos dos ataques, acá y acá. Por lo tanto, el total de gallinas ilesas sería el total de las X, que serían 7. 7 gallinas salieron ilesas, ¿ya? Y eso es el primer ejercicio, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos al código. Esto lo voy a resolver en Python porque tengo una letra horrible, así que no me voy a arriesgar con eso. Y lo de siempre, ¿cierto? Ustedes tenían que colocar constantes, entrada, procesamiento y salida. Claramente esto no lo iban a colocar al tiro en su código porque era una en papel, ¿cierto? Pero eventualmente tenía que estar. Ahora bien, en constantes como tal, no tenemos muchas que colocar. Podríamos colocar los símbolos, ¿cierto? Porque aquí nos están dando directamente que la X representa un espacio vacío, la G la gallina, la X no hubo ataque, la C no hubo, o sea, la C hubo un ataque. Pero en realidad eso no nos importa mucho en temas de la solución, a lo que queremos llegar, ¿cierto?
Entonces podemos colocar directamente, no hay constantes, no hay constantes. La entrada sí nos están dando, ¿cierto? Nos solicitan dos entradas. Nos solicitan recintos y ataques. Entonces vamos a colocar directamente recinto es igual a input, recinto, ¿cierto? Con el mensaje que nos indican. Y lo mismo con ataque. Ataque igual input, ataque. ¿Ya? Como siempre, respetando bien la sintaxis, cuando ustedes colocan un input por defecto, todo se ingresa como string, así que no hay que colocarle el str, ya eso está de más, pero sí respetando la sintaxis en Python, ¿cierto? Comillas dobles, etcétera, ¿ya? Así que ahí tenemos los dos entradas. Aquí, bueno, dice ataques, así que vamos a agregarle la S. Ataques, ¿no? Ahí sí, ataques. Ahora, el procesamiento, la verdad, de este ejercicio es bien simple. Como dijimos, como son de ambas posiciones, ¿ya? Ambos entradas tienen el mismo largo, lo que tenemos que hacer básicamente es ir comparando que en recinto hay una G y que en ataque haya una X. Si es así, aumentamos el contador. Y si no, no se aumenta. Ya no nos interesa ese caso. Por lo tanto, aquí podríamos colocarle, para hacer algo con nombre representativo, gallinas ilesas. Es igual a cero. Ya vamos a partir con cero. Y podemos utilizar for o podemos utilizar while, ¿cierto? Para repetir. El while es un poquito más directo en esta solución porque tenemos que repetir, ¿cierto? Esto de ir comparando por posiciones. Pero también podríamos utilizar el for junto con el range. Por lo tanto, podríamos hacer algo de este estilo. For i, o sea, para cada posición, en el rango hasta largo de recinto. ¿Ya? Recordar, range acepta dos parámetros técnicamente. Acepta la posición inicial, que es cero, y acepta una posición final, que siempre va a ser esta posición menos uno, ¿ya? O sea que vamos a ir desde cero hasta largo menos uno. Y si ustedes recordarán, los strings siempre tienen desde la posición cero hasta largo menos uno, que es exactamente lo que queremos llegar, ¿cierto? Pero también nosotros podríamos omitir este cero de acá. Y ahí Python toma por defecto que se comienza en el cero. Entonces, en realidad, cuando nosotros colocamos un número al inicio del range, es más que nada para que le indicamos otra posición distinta de cero. Pero como acá queremos considerar desde el cero, lo dejamos así, ¿ya? O sea, para cada posición, y esto lo podemos comentar, ¿cierto? Porque los comentarios nos dan puntos. Para cada posición entre el rango de cero y largo menos uno, voy a hacer lo siguiente. Si recinto de i es igual a G y ataque de I es igual a X, entonces gallinas ilesas más igual uno. Aquí nuevamente comento para que se entienda mucho mejor. Si hay una gallina en recinto y no hubo un ataque en ataques, aumento el contador de gallinas ilesas. Recordar que en Python, cuando ustedes colocan el más igual, es lo mismo que colocar gallinas ilesas, es igual a gallinas ilesas, más uno, ¿ya? Básicamente no estamos omitiendo tener que colocar esto, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, lo pueden dejar así o lo pueden colocar así, ¿ya? Con la gran diferencia de que si hacen esta opción de acá, tienen que siempre colocar el más y el igual juntos, ¿ya? Si no, está malo, porque Python le va a tirar un error. Y lo único que nos quedaría ahora es imprimir la salida, ¿ya? Ustedes me dirán, pero oye, ¿pero qué pasa en el caso donde ataque el coyote? Nada, porque en realidad solamente nos están pidiendo las gallinas ilesas. No nos están pidiendo cuántas gallinas fueron atacadas o cuántas veces atacó el coyote. Eso es otro problema. Aquí solamente hay que regirse por lo que están pidiendo. Y lo que nos estaban pidiendo era solamente las gallinas ilesas. Y sabemos que gallinas ilesas es cuando tenemos una gallina en recinto y una X en ataque, que significa que no atacó al coyote. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la salida colocamos el mensaje que nos colocan, que sería print gallinas ilesas. Un momento que voy a correr esto de acá. Ahí sí. Gallinas ilesas, coma, gallinas salieron ilesas esta noche. Ilesas esta noche. ¿Ya? Esto claramente tiene que ir en formato string. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, algo a recalcar.
Bueno, aquí obviamente como estamos en código, vamos a probar que los ejemplos funcionen, ¿cierto? Pero ustedes cuando estén en papel, ya como fue la PEP 1 y probablemente va a ser la PEP 2, siempre revisen bien su código antes de seguir a la siguiente pregunta. En este caso vemos que está bien, se ve bien comentado, estamos siguiendo las buenas prácticas, debería funcionar correctamente, ¿ya? Algo a destacar también y que no siempre sucede es que no siempre les van a colocar los mensajes de entrada, ¿ya? Es un poco, no es tan común que se lo hayan colocado. Yo creo que es más que nada para que no gastaran tiempo colocando algo o pensando en algún mensaje, ¿ya? Pero vamos a probar y vamos a ver que los ejemplos nos den. Uy, me fui al segundo, ¿ya? Así que vamos a probar acá, vamos a guardar. Y tenemos en recinto, tenemos GXG y en ataque tenemos XCX. Ahí tenemos dos gallinas. Dos gallinas salieron ilesas esta noche. Ahora vamos a probar con el otro, que son 9G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete gallinas salieron ilesas esta noche. ¿Ya? Y con eso tendríamos listo el primer ejercicio. Si se dan cuenta, era cortito. Por supuesto que yo también podría haber hecho algo con while, haber hecho algo al estilo while y menor a largo de receive, ¿ya? O haber utilizado largo de ataque, si me está diciendo el enunciado que eran iguales, ¿ya? Y haber hecho algo muy similar. Pero eso es respecto al primer ejercicio. Vamos con el segundo, que a mi parecer era el más largo de la P. Dice, la racha más larga. Una aplicación para aprendizaje de idiomas utiliza el concepto de rachas para motivar a sus usuarios. Hasta el momento, todo esto que nos han dado acá es solamente contexto. Aquí viene lo importante. Una racha corresponde al número de días consecutivos en los que el usuario utiliza la aplicación. Si hay un día que no lo utiliza, la racha se pierde y vuelve a comenzar desde cero. Además, cada día el usuario obtiene una cantidad de puntos de experiencia que indica cuánto trabajó ese día. Se te solicita crear un programa en Python que determine la racha más larga. Para ello recibirás día por día la experiencia obtenida por el usuario. Si en un día el usuario obtiene cero de experiencia, significa que no usa la aplicación y por lo tanto su racha actual se reinicia. Y cuando se ingrese -1, el programa debe finalizar y mostrar la duración de la racha más larga registrada. O sea, aquí vamos a ingresar distintos días, distintas rachas, ¿cierto? Experiencia. Eventualmente vamos a tener el cero, que significa que ahí la racha se reinicia, por lo tanto tenemos que dejar eh, contado la racha consecutiva. Y si se ingresa -1, el programa termina y muestra la racha más larga directamente. La entrada. Cada día deberá solicitar el valor de experiencia con el mensaje experiencia diaria. Por ejemplo, acá tenemos 120, 180, 0, por lo tanto ahí se reinicia, tendríamos una racha de 2 contando estos de acá. Después tenemos 40, que ahí alcanza solamente una, y después -1. Y hasta ahí llega el programa. Por lo tanto, la racha más larga sería 2 por 120 y 180. La salida. Al finalizar, cuando se ingrese -1, deberás imprimir una única vez el mensaje mejor racha, duración racha días, donde duración racha es el número total de días de la racha más larga. Ten en cuenta que el mensaje siempre se imprime en plural, incluso si duración racha es 0 o 1. Por ejemplo, para la entrada anterior, la salida será mejor racha 2 días, como habíamos dicho antes. Esto se debe a que el usuario practicó 2 días seguidos, ¿cierto? Luego perdió la racha al obtener 0 y practicó un día más y finalmente terminó el programa. Aquí también tenemos ejemplos para darnos cuenta. Tenemos 10, 20, ahí son 2. Luego viene un 0, se reinicia. Tenemos 5, 15, 25 y finalmente viene el -1. Por lo tanto, la racha más larga es 3, ¿cierto? Porque ahí tenemos el 5, el 15 y el 25. Y acá tenemos puros 10 y luego un -1. Son 5 10 y por lo tanto la racha más larga son 5 10. ¿Ya? Este ejercicio quizás puede confundir un poquito y puede ser un poquito más largo porque hay harta condición, ¿cierto? Hay harto condicional, ¿ya? Pero primero hay que tener en cuenta, nosotros vamos a ingresar un valor, ¿cierto? Dependiendo de qué valor hayamos ingresado, vamos a entrar dentro de un siglo, ¿ya? Y vamos a estar repitiendo esta solicitud de pedir una entrada y dependiendo si es 0 o -1 van a suceder distintas cosas. Si es 0, tenemos que comparar si es que la racha que ya teníamos antes, si es que teníamos alguna racha claramente, es mejor o ya no es mejor que la racha que obtuvimos ahora, ¿ya? Y si es -1, lo mismo. Y además terminar el ciclo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos al código y, como siempre, constantes, entrada, procesamiento, salida, ¿cierto? Constantes, entrada,
procesamiento y salida. Constantes en este ejercicio, yo diría que no, ¿cierto? Podríamos colocar el cero y el -1 como constantes, pero yo creo que eso igual es un poquito rebuscado. Así que vamos a colocar que no hay constantes. Entrada, claro que sí. De hecho, tenemos una inicial. Alguno pensará que quizás no se hace una entrada al tiro, pero claro, tenemos que tener alguna condición para poder entrar al ciclo while y para eso tenemos que utilizar alguna entrada al inicio. Por lo tanto, vamos a colocar acá experiencia es igual a input, o mejor dicho, int input, porque son solamente valores enteros, int input con el mensaje experiencia diaria. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera entrada. Ahora, aquí viene un poquito lo que puede confundir. Si la experiencia que yo ingresé es distinto de -1, ¿ya? O la experiencia que yo ingresé es distinto de 0, porque por algún motivo yo podría haber ingresado 0 o -1, ¿ya? En realidad, AND, ya debería ser AND, porque no puede ser ninguno de los dos, ni -1 ni 0. Si yo ingresé, por ejemplo, 120, entonces tengo una racha de 1, ¿cierto? Eso es lo que más o menos se entiende que tengo una racha de 1. Acá tendríamos que también colocar racha igual 0, ¿ya? Porque si colocamos -1 o 0, tengo una racha de 0 inicialmente, ¿ya? Ahora, voy a crear una racha temporal. Racha temporal es igual a racha. Y ahora voy a entrar al ciclo while. La condición del ciclo while claramente es, mientras experiencia sea distinto de -1. Por eso es importante que nosotros declaráramos aquí racha igual 0, porque si nosotros ingresamos -1, no se va a aumentar la racha y simplemente nos vamos a saltar al tiro del ciclo while. Y el programa termina al tiro y la respuesta es que no hubo ninguna racha, racha igual 0. Pero en el caso de que no, de que por ejemplo, como se veía acá, ingresamos 120 o 180 o cualquier otro valor que no sea ni 0 ni 1, vamos a tener una racha y como no hemos todavía colocado -1, va a empezar a repetirse el ciclo. Entonces aquí experiencia es igual a int de input de experiencia diaria. De aquí viene algo similar a lo que habíamos colocado aquí arriba. Si la experiencia que yo ingresé es igual a 0, entonces yo tengo que comprobar si racha temporal es mejor a la racha, entonces ahora mi racha va a ser mi racha temporal, ¿ya? Esto vamos a comentarlo un poquito para que se vaya entendiendo bien. Al inicio, declaro un contador de racha. Si mi racha ingresada inicialmente no es 0, no, perdón, si mi experiencia ingresada inicialmente no es 0 ni -1, tengo una racha de 1, ¿ya? Aquí inicialmente parto sin racha, ¿cierto? Entonces solamente si tengo distinto de -1 y distinto de 0, la racha aumenta a 1. Creo un contador de racha temporal con tal de guardar la nueva racha. Ya en racha temporal yo voy a ir guardando la nueva racha que yo voy obteniendo, ¿cierto? Y luego yo voy a comparar si es que esa nueva racha es mejor a la que yo tenía antes. ¿Ya? Mientras mi experiencia no sea igual a -1, solicito una experiencia y si la experiencia ingresada es 0, entonces eso significa que se reinicia la racha, ¿cierto? Pero para eso yo tengo que saber si la racha que tenía calculada, no, que estaba calculando, es mejor a la que tenía antes, mi racha temporal se convierte en mi mejor racha. Y racha temporal pasa a ser 0, se reinicia, ¿cierto? Que en realidad esto lo podríamos colocar acá, porque puede dar el caso donde la racha temporal no sea mejor a la racha que tenía antes, por lo tanto la racha que tenía antes se mantiene, pero de todas formas la racha temporal se tiene que reiniciar, porque la experiencia ingresada es 0, ¿ya? Ahora, ¿qué también puedo pasar? La experiencia es distinto, perdón, es igual a -1, ¿ya? Si la experiencia es igual a -1, va a pasar algo similar, ¿cierto? Que voy a tener que comparar.
Si mi racha temporal es mayor a mi racha, entonces mi racha es igual a racha temporal. Y si no, se acaba el programa, ¿ya? Pero si no, el otro caso que podría tener es que simplemente yo tuviera ingresado otro valor y ahí mi racha temporal va a aumentar en uno, ¿ya? Eso es lo que yo estoy haciendo acá, básicamente repitiendo a cada rato. Por lo tanto, aquí vamos a terminar de comentar. Reinicio la racha temporal. Si ingresé -1, compruebo si la racha temporal es mejor a la que ya tenía. Y si es así, se convierte en mi mejor racha. Y donde, en el caso donde no ingresé ni 0 ni -1, aumento el contador de racha. Por lo tanto, en la salida, vamos a colocar el mensaje de acá, que sería mejor racha. Print, mejor racha, dos puntos, coma, racha. ¿Ya? Y si todo sale bien, debería darnos lo mismo de los ejemplos. Vamos a probar que sea así, ¿ya? Como dije, yo encuentro que es un poquito más largo porque tiene un poquito más de condicional, más de condiciones. Vamos a ver que todo esté bien. Experiencia diaria, vamos a colocar 120, 180, 0, 40 y -1. Mejor racha, 2, ¿ya? Vamos a probarlo con los ejemplos de acá abajito también para que no haya problemas. Vamos a colocar 10 veces, o sea, 5 veces 10 y -1. Mejor racha 5 y me queda el otro ejemplo. 10, 20, 0. Vamos a colocar pantalla completa. Ahí sí. 10, 20, 0. 5, 15, 25 -1. Mejor racha 3. Ya que ahí tenemos la mejor racha. Y ese sería el segundo ejercicio, ya comentado con buenas prácticas y yo creo que la mejor forma de hacerlo también, porque con un WALF se iba controlando bien las condiciones. Vamos con el tercer y último ejercicio, ¿ya? Ojo que estos videos yo siempre lo hago con calma, analizando el enunciado, por eso es que también quizás pueda ser un poquito más largo, pero si se dan cuenta la prueba como tal no era tan larga. ¿Ya? Elecciones. Tras varios intentos fallidos de elegir un representante, el sindicato ha decidido utilizar el método de nominación directa para definir a su nuevo líder. Cada trabajador deberá escribir el nombre de la persona que considere que debería ser el nuevo representante del sindicato. Para facilitar la organización de la elección y el conteo de votos, se te solicita crear un programa que muestre cuántos votos obtuvo cada candidato. Para ello, primero se te entregará la cantidad de trabajadores y luego recibirás uno por uno los nombres por los que votó cada trabajador. Una vez ingresados todos los votos, el programa debe mostrar el total de votos por cada candidato, en el orden en que aparecieron por primera vez. O sea, nos van a ir dando distintos nombres, ¿cierto? ¿Ya? Nos va a dar primero la cantidad de cuántos nombres vamos a tener y después vamos a tener distintos nombres y tenemos que ir viendo cuántos votos van teniendo, ¿cierto? Teniendo en cuenta esta condición que puede ser un poquito peligrosa para algunos, en el orden que aparecieron por primera vez. O sea, el orden de ingreso se tiene que respetar. En la entrada, primero recibirás la cantidad de trabajadores, ¿cierto? Y luego recibirás cada voto con el mensaje. O sea, cada nombre es un voto. Y deberás imprimir una línea por candidato, su nombre seguido de la cantidad de votos que obtuvo, separados por un espacio. Y nuevamente aquí nos recalcan, el orden debe corresponder al orden de aparición en la entrada. O sea, primero acá aparece Carmen Cavada, y ahí está Carmen Cavada. Después Alfredo Alessandri, ahí está Alfredo Alessandri. Y después Patricio Pascal, ahí está Patricio Pascal. ¿Ya? Y aquí nos dan ejemplos muy similares a Ana López, solamente Ana López. Y aquí tenemos 5 trabajadores. Tenemos primero a Juan Manuel, ¿cierto? Después la Ana Torres y por último el Carlos Cárdenas. ¿Ya? Esto sí no es tan largo, si se dan cuenta. Nos están dando algo bien, bien concreto, bien directo que es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nos van a dar una cantidad de trabajadores, tenemos que repetir la entrada dependiendo de cuántos trabajadores se solicitan, ¿ya? Tener una forma de identificar cuáles son los trabajadores que ya se han ingresado, ¿cierto? Y aumentarle el voto, y los que no, colocarle el primer voto, ¿cierto? Aquí es donde se juega con listas. Aquí yo creo que sí, este es el ejercicio donde hay que utilizar listas. Si se dan cuenta, en el 2 y en el primero no se utilizaron listas como tal, o yo no las utilicé por lo menos, ¿ya? Y eso es algo que yo vi hoy día, que hubo como mucha confusión de cuándo utilizar listas, o quizás
una costumbre por utilizar listas, pero no era necesario en el primero ni en el segundo. En el tercero yo creo que sí. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a colocar lo de siempre, constantes, entrada, procesamiento y salida. Si se dan cuenta acá tampoco hay ninguna constante, ya así que también no hay constantes. La entrada. La entrada, en primer lugar, tenemos la cantidad de trabajadores. Entonces vamos a colocar cantidad es igual a int de input, cantidad de trabajadores. ¿Ya? Ahí está, cantidad de trabajadores. Eso es lo que nos están solicitando como mensaje. Ahora, ¿yo puedo tener una entrada mezclada con el procesamiento? Por supuesto que sí, ¿cierto? Cuando tengo entradas relacionadas con un ciclo while. Que eso es lo que yo voy a hacer ahora. Antes de solicitar los votos y los trabajadores como tal, voy a primero declarar una lista vacía, lista de únicos, una lista vacía, y ahora sí, igual cero, mientras i sea menor a la cantidad. Y yo voy a solicitar un voto. Voto es igual a input, voto. Me parece que ese es el mensaje solamente, ¿cierto? Voto. Dos puntos y espacio. Ahí estoy solicitando. Y aquí tengo la siguiente condición. Si el voto no está en la lista de únicos, o sea, el voto que yo tengo no está en la lista de únicos, aquí también me faltó por si acaso una lista de votos, como tal. ¿Ya? Aquí vamos a ir colocando si es que tiene un voto, dos votos, tres votos, etcétera. Si el voto no está en la lista de únicos, yo le agrego lista de únicos, punto append, voto, y lista votos, punto append, uno. ¿Y por qué uno? Porque yo voy a agregarle un voto. Si yo tengo un trabajador que yo lo había considerado antes, que lo estoy votando por primera vez, tiene un solo voto. Entonces, eso es lo que voy a agregar. Y recordar, append me agrega elementos al final de la lista. Entonces, aquí se va a ir armando una lista en orden a medida que van apareciendo, ¿cierto? Si yo primero ingreso a la Carmen, voy a tener primero a la Carmen con un puro voto. Si vuelve a aparecer la Carmen, tengo que tener alguna forma de comprobar que la Carmen ya estaba, ¿cierto? Y aumentarle ese voto, ¿ya? Después, si yo agrego a Alessandri, tengo que agregar a Alessandri a la lista directamente, ¿cierto? Y ahí colocarle un voto porque apareció una vez. Y así. Ahora, la pregunta puede ser, ¿cómo diablos yo puedo detectar que ya tengo un trabajador, ¿cierto? O mejor dicho, ¿cómo aumentarle los votos? Porque eso podría ser más complicado, ¿cierto? Eso es lo que viene a continuación. Como siempre, vamos a comentar un poquito antes para que vayamos entendiendo bien de qué estamos haciendo. Creo una lista de trabajadores, de nombres de trabajadores únicos, en orden. Creo una lista de los votos de los trabajadores, también en orden, ¿ya? Mientras i sea menor a la cantidad de trabajadores, solicito un voto, que en realidad es el nombre de un trabajador, y si el nombre del trabajador no está en la lista de únicos, lo agrego a la lista de únicos y agrego un voto a la lista de votos. Un voto del trabajador, ¿cierto? Ahora, aquí viene lo que podría ser un poquito confuso o complejo, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa en el caso donde sí está en la lista de únicos? Ya, yo tengo que tener alguna forma. Existe el método index, no sé si se acuerdan, eso lo utilizaron en el control, ¿ya? El método index que sirve para identificar la posición de un elemento, ¿ya? Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. Posición es igual a lista de únicos punto index voto, ¿ya? Entonces aquí obtengo, a ver, en primer lugar, pero si el nombre del trabajador ya está registrado en la lista, entonces obtengo la posición de ese trabajador, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Utilizando el método index, donde coloco dentro de los paréntesis el nombre que quiero buscar, ¿ya? Eso me da una posición, un número entero. Y eso me permite que yo haga lista votos, entre paréntesis cuadrados, posición, más igual 1. O sea, aumento el voto del trabajador
utilizando la posición anterior. ¿Ya? Con eso estoy aumentando el voto del trabajador. Eso sería el procesamiento. Con eso ya tengo los votos, tengo los nombres. ¿Qué me falta? Solamente me faltaría imprimir, ¿cierto? Imprimir por orden de aparición. Pero eso ya está ordenado en las mismas listas. Por lo tanto, lo único que me queda hacer es por trabajador in, o en realidad no, podría ser algo más bonito. Igual, cero, nuevamente, mientras i sea menor al largo de lista únicos, que también va a ser el mismo largo de la lista de votos, ¿cierto? Porque yo voy a tener la misma cantidad de trabajadores como la misma cantidad de personas que tuvieron votos, ¿ya? Imprimo simplemente votos, perdón, lista únicos y coma lista votos y. O sea, mientras i sea menor al largo de la lista de trabajadores, imprimo al trabajador junto con sus votos en orden. Ustedes me dirán, pero ¿cómo está eso del orden? Por si es que hay alguna duda todavía. Y es porque lo que hacíamos acá, si el trabajador no estaba agregado, se agregaba, ¿cierto? Y se le agregaba un voto. Y eso va a ser la misma posición, ¿ya? Porque yo siempre la pen me agrega al final. Y si es que ya estaba, simplemente obtengo la posición donde ya estaba, ¿cierto? Que va a ser la misma posición de sus votos. Y utilizo esa posición para aumentarle el voto en uno. Y eso sería, básicamente. Vamos a probar que todo esté bien. Vamos a colocar, voy a colocarle solamente los nombres. Carmen, aquí hay, perdón, cantidad de trabajadores. Cinco, Carmen, Alejandro, Carmen y, no me acuerdo cuál era el otro, Patricio. Y, a ver, ya, eso está raro. Y creo que me faltó un iterador, ¿cierto? Acá sí, me faltó el i más igual uno. Ahí está. Ya. Esos errores, igual para que tengan en cuenta que pueden pasar y me gusta que sucedan en los videos porque siempre se los dejo así como que a todos nos puede pasar. Ya. Entonces ahora sí, vamos a colocar a la Carmen, vamos a colocar a Alejandro, Carmen y Patricio. Y ahí sí. Oh, nuevamente, la Carmen. Carmen 2, Carmen 2. Aquí también, ¿cierto? Uy, no sé por qué me pasó eso. Y más igual uno. Ya, por última vez. Ahora sí debería funcionar, ¿cierto? Y espero no seguir dando la cacha. Alejandro, Carmen y Patricia. Ahí está. Carmen 2, Alejandro 2 y Patricio 1. ¿Ya? Podemos probar también, me parece que por los ejemplos que están abajito, vamos a colocar a 5, Juan, Ana, Juan, Ana y Carlos, me parece que era el otro. Ahí está. Juan 2, Ana 2 y Carlos 1. Y el último que era simplemente 4 y colocar Ana y Ana. Ahí está Ana 4. ¿Ya? Eso sería todo, chiquillos. Ya, eso de los errores con las posiciones, siempre es un clásico, pero también es para que ustedes se den cuenta que a todos nos pasa, incluyendo los profes, y que es importante que ustedes vean su código antes de entregar. ¿Ya? Esa era la PEP como tal. Si se dan cuenta, no era tan difícil, no era tan larga. No sé cuánto llevamos de video, pero igual me tomé harto tiempo analizando el problema, leyéndolo, etcétera, que era lo que ustedes deberían hacer, ¿cierto? Nadie lo está apurando durante la prueba. Mi recomendación para la PEP 2, si es que les fue mal en esta PEP, háganla de nuevo, háganla con calma, porque lo más complicado de la PEP 2 no es la PEP 2, es la PEP 1, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ojalá que les sirva, les doy un abrazo gigante, espero que ya estén descansando un poquito más tranquilos después de la prueba y nos veremos durante la semana. Que estén muy bien, chiquillos, y cualquier cosa, no duden en escribirme. Así que nos veremos en otro video. Chau, chau.